Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Katia Coello, soy físico médico y aplicacionista clínico de Delec Científica. Les damos la bienvenida a esta primera actividad sobre radioterapia intraoperatoria, que forma parte o es la primera de todo un ciclo de conferencias que pensamos organizar con la intención de crear espacios para la difusión y para el intercambio de conocimientos, específicamente en IBRT, con la idea de Delec es incentivar el avance de esta importante modalidad de tratamiento en nuestra región. Es un honor para nosotros participar de este webinar titulado IBRT Actualización 2019, Métodos, Indicaciones y Resultados, dictado por el profesor Felipe Calvo, quien es el principal referente en IBRT. Él es especialista en oncología radioterápica con doctorado en la Universidad de Navarra. El profesor tiene una extensa carrera académica, fue profesor en las universidades de Navarra, en la Hahnemann University en Filadelfia, en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido grupos de investigación en temas relacionados con oncología interdisciplinaria, ha publicado libros y artículos que aportan al conocimiento científico sobre el tratamiento del cáncer. Actualmente se desempeña como codirector del Departamento de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Desde 2012 integra el Comité Científico de la Escuela Europea de Oncología y además nos enorgullece poder felicitarlo por recibir el nombramiento de Fellow de la ASTRO este año, siendo así el primer europeo con esta distinción. Sin más que agregar, le damos la bienvenida al doctor Felipe y bueno, esperamos con grata tranquilidad escucharlo. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Delec Científica y a todos los que han estado involucrados en este webinar. Tengo mucha ilusión por hacerla, por compartir lo que he ido acumulando en estos años sobre radioterapia intraoperatoria, y mucha más ilusión me hace hacerlo, compartirlo con colegas y amigos del mundo latinoamericano. La vida me ha llevado muchas veces a América Latina, me he sentido como en mi casa y hoy también me siento como en mi casa, y quiero durante una hora aproximadamente desarrollar los fundamentos de la radioterapia intraoperatoria y los resultados accesibles actualmente en la literatura y las oportunidades que hay. Esta es una modalidad de tratamiento del cáncer que intenta optimizar las dos modalidades locales del tratamiento del cáncer, la cirugía y la radioterapia. Lo hace por un sistema muy inteligente, muy avanzado, que es hacer las dos cosas a la vez, protegiendo tejidos normales, y lleva más de 3 décadas en la medicina moderna. En esta primera diapositiva, que es un poco espesa, adrede, quiero llamar la atención a 4 conceptos que son los que hoy en día guían la radioterapia intraoperatoria. El primer concepto es la miniaturización de la tecnología. Yo me atrevo a dar este webinar porque ha cambiado la manera de hacer radioterapia intraoperatoria con electrones y podemos evitar maniobras heroicas como el transporte de pacientes desde un quirófano hasta un acelerador lineal, porque el haz de radiación ha venido al quirófano con sistemas miniaturizados y muy versátiles. La segunda razón es que la propia radioterapia intraoperatoria mejora en términos técnicos, se puede planificar mejor, se pueden hacer volúmenes modulados dentro de la selección. Esto es un sistema que se llama campo dentro del campo, en el cual estás tratando con 2 dosis diferentes, zonas de diferente riesgo. Y lo más importante de todo, esta es una técnica para integrarse en la medicina del momento. Y la medicina del momento es la medicina de precisión. Y la oncología del momento es la oncología de precisión o oncología personalizada. Nosotros estamos interesados en desarrollar los próximos 10 o 20 años de radioterapia intraoperatoria
con electrones, acertando a tratar cada paciente singular. A mí me interesa esta señora que lleva gafas de sol en un día que llueve, debajo de un paraguas. Y en ese sentido voy a intentar también integrar la presentación. Lo voy a intentar resumir, hacer lo más entretenido posible y didáctico. Veremos lo básico, que son las indicaciones y la metodología. Veremos los datos brevemente. Veremos el presente. Intentaré resumir todos los datos que hay de 3 décadas en la actualidad y que son interesantes. Y hablaré un poquito de los proyectos de desarrollo e investigación que tenemos en los grupos españoles, en Madrid especialmente. Para mí es muy importante introducir los conceptos básicos por los cuales la radioterapia intraoperatoria con electrones es atractiva. Es atractiva para el mundo de los oncólogos en general, oncólogos radioterápicos en particular, y los cirujanos oncólogos, porque es una forma de radioterapia. La radioterapia está bien establecida en el manejo del cáncer, está bien establecida en sus indicaciones y, por lo tanto, la radioterapia intraoperatoria no es una cosa distinta que una forma de hacer radioterapia, una técnica de radioterapia avanzada. Es la que nos gusta. La radioterapia que nos gusta hoy en día es la radioterapia precisa, es la que ha permitido muchos desarrollos en el sentido de tratar más enfermos y con más radicalidad. Ese componente de precisión que tiene se puede utilizar para escalar la dosis, para intensificar. También se puede utilizar para desescalar la dosis. No todos los enfermos y todas las situaciones necesitan dosis escaladas. El giro más innovador que ha habido en la radioterapia intraoperatoria lo lideraron el grupo italiano del Instituto Europeo de Milán con el profesor Veronesi, que fue desescalar la dosis en cáncer de mama, en el modelo de cáncer de mama de muy buen pronóstico. Con esto quiero decir que es versátil. Se puede escalar o desescalar, se puede integrar en el proceso radioterápico previsto de forma adaptada al riesgo de cada paciente. Es muy importante que lo que hace en realidad, lo que se basa es en dar un margen radiobiológico de seguridad al margen quirúrgico. Muchos márgenes quirúrgicos oncológicos están comprometidos por vasos, por huesos, por estructuras que no son fácilmente resecables ni fácilmente reparables. Y en ese sentido, la radioterapia intraoperatoria añade un margen de resección, un margen quirúrgico radiobiológico, conceptualmente. Y muy importante también es que no interfiere con el tratamiento sistémico. No se pelea ni con cirujanos ni con oncólogos médicos. Es un tratamiento complementario y muy optimizado en el contexto del manejo general del paciente. Por tanto, radioterapia precisa con radioterapia intraoperatoria con electrones añade al tratamiento multidisciplinar oncológico, que es hoy en día la base de prácticamente todo la radicalidad en oncología. Nadie puede reclamar para sí mismo la exclusividad de la curación del cáncer. El cáncer se cura por tratamiento multidisciplinar de forma masiva en todo el mundo y cada uno de los elementos del tratamiento es un componente. La radioterapia intraoperatoria puede ser un componente dentro de la cirugía y la radioterapia externa. La personalización en la medicina la conocemos todos. Hoy vamos a ver más de 14 enfermedades que voy a revisar, datos disponibles, pero esos enfermos no son enfermos radioterápicos. Esos enfermos necesitan todas las demás especialidades para conseguir que sobrevivan en buenas condiciones, que superen su enfermedad y que evolucionen en las mejores condiciones posibles. Se define de forma muy sencilla, utilizar un componente de irradiación durante la cirugía de cáncer,
tiene un elemento absolutamente singular e incomparable con ninguna otra técnica de irradiación, que es la protección de tejidos normales de forma temporal por desplazamiento. Eso no se consigue con ninguna otra técnica de irradiación, y tiene un elemento añadido que yo le doy mucho valor, y es que generalmente tratamos lechos quirúrgicos después de resección. Por lo tanto, la carga tumoral es pequeña, conceptualmente, y la dosis de irradiación intensificada debe producir su efecto. En términos casi comerciales, científicos, pero casi comerciales, me inventé esta diapositiva. Es radioterapia guiada por la visión, guiada por los dedos y por el tacto, y guiada por la cirugía. En la época de guiar la radioterapia, estamos ante la mejor forma posible de guiar la radioterapia, que es con los sentidos en tiempo real, con los ojos, con los dedos, etc. Muy importante entender que cuando lo mismo que la radioterapia externa cambia en sus volúmenes, en sus secuencias, en sus fraccionamientos, la radioterapia intraoperatoria se incorpora a ese cambio. Tiene la capacidad de incorporarse al dinamismo de la radioterapia. Este es un ejemplo de un paciente con un cáncer de páncreas localmente avanzado, mucha afectación vascular. Va a ser difícil hacer una resección aquí. Se induce con quimioterapia, se hace quimiorradiación preoperatoria, se observan los cambios volumétricos y morfológicos que hay. Esos cambios se contornean, se identifican, se crea una planificación, y al final, en el tiempo de exposición y de reestadificación quirúrgico, se sobreimpresiona con una dosis extra muy limitada, muy conformada al volumen necesario de irradiación, y prácticamente sin irradiación en otras zonas. La radioterapia intraoperatoria, como muchas de las técnicas de desarrollo radioterápico, yo he vivido el desarrollo de la IMRT, la intensidad modulada, he vivido el desarrollo de la radiocirugía, ahora estoy viviendo en primera persona como un residente de último año el desarrollo de protones. Todas estas técnicas tienen un tiempo de dificultad para generar la evidencia. La evidencia, de hecho, es al final un término que suena en castellano ambiguo, suena muy duro en inglés, eso es verdad, y tiene que ver con los datos publicados. Los datos publicados tienen que ver con los editores de las revistas y con hasta qué punto esas técnicas que se publican están de moda o no están de moda, pueden pasar de moda. Y en ese sentido, la evidencia, por lo menos para mí, es como una evidencia de mínimos. Yo estoy más interesado en la enfermedad difícilmente curable, en el cáncer difícilmente curable, en la innovación. La evidencia es para enfermedades que tienen una tasa de éxito enorme. En el desarrollo necesitamos innovación. El que está demasiado en la evidencia está menos en la innovación. Esto es una visión panorámica de los últimos 30 años de radioterapia intraoperatoria. En los años 80 trabajamos mucho en aprender a hacerlo y en la curva de aprendizaje. En los años 90 trabajamos en evaluar los primeros resultados clínicos a medio plazo y a largo plazo, identificar las toxicidades anómalas y establecer las indicaciones. Y en el siglo XXI estamos con la nueva tecnología, los datos abundantes, la ciencia colaborativa, haciendo estudios de agrupación de pacientes, de pool análisis, y ya en una época en la que, en mi criterio, la radioterapia intraoperatoria con electrones está plenamente consolidada. Para aquellos que sean muy escépticos y que todavía la vean muy lejos, yo quiero decir que lejos no está, lejos tecnológicamente está muy cerca, está miniaturizada, es fácil de meter en quirófano, y es una situación de tomar la decisión. Hace muchos años
no era así. Ahora mismo ya hay la tecnología adecuada para implantarla con mucha facilidad. Pero para aquellos que estén muy lejos conceptualmente, le pedí a un buen doctorando que revisase masivamente la bibliografía entre el 97 y 2012 y encontrase las publicaciones de radioterapia intraoperatoria con electrones. Hizo una revisión bibliométrica, encontramos más de 800 artículos en más de 200 revistas, con más de 280 centros que publicaban esos artículos en 32 países. Las publicaciones midiendo el factor de impacto medio. Según quinquenios, aumentaban de factor de impacto progresivamente y se situaban en factores de impacto medio en primer cuartil en radiología y en primer cuartil, el bajo cuartil, en oncología. Y por localizaciones tumorales, cáncer de mama, sarcomas de partes blandas, colorectal y páncreas, estaban todas en primer cuartil y todas crecían. Es decir, que desde el punto de vista bibliométrico objetivo es posible decir que la ciencia de la radioterapia intraoperatoria en este momento es abundante, y no solamente abundante, sino que publica competitivamente con otras modalidades de tratamiento. Cerrando este capítulo de ir a las bases bibliométricas y volviendo a un capítulo más conceptual, estoy todavía en indicaciones, en fundamentos, hay que entender que la radioterapia intraoperatoria con electrones es un componente de irradiación de una técnica local, de una técnica radioterápica, y que se combina con la cirugía. Por lo tanto, el primer efecto esperable de utilizar radioterapia intraoperatoria es un beneficio en lo local, o bien en control local, aumentando el control local, o bien aumentando el control local y disminuyendo las toxicidades de tejidos normales. No es razonable buscar un efecto primario de dos técnicas locales en oncología en efecto sistémico, en supervivencia. No es razonable, solo en modelos que no son de alto riesgo sistémico. Por lo tanto, esto es fundamental, es decir, nosotros no estamos en desarrollar, como con tantas otras técnicas de radioterapia de alta precisión, impactos en supervivencia directamente. Tenemos que hacer impactos en control local y toxicidad, tolerancia de tejidos normales y secundariamente impactos en supervivencia. Si a alguno no le he convencido con este argumento, os pongo una buena referencia del gran profesor Gunderson. Leonard Gunderson fue está vivo y está estupendamente, uno de los gigantes de la radioterapia norteamericana, director del MD Anderson durante muchos años, se formó en Mass General y tiene este resumen reciente de la combinación de cirugía y radioterapia, en el cual dice una cosa que es luminosa desde mi punto de vista. Puede ser que para alguno de ustedes sea una putaz, una cosa demasiado evidente, pero a mí me hace reflexionar muchas veces. Y es que no existe un enfermo curado de cáncer que no tenga control local. En la curación de cáncer tiene una condición sine qua non, que es conseguir el control local. Y a su vez, todos los enfermos que no consiguen el control local acaban sufriendo de manera penosa formas evolutivas muy sintomáticas y muy consumidoras de recursos. La progresión local no es como la progresión sistémica, es mucho más larga y mucho más penosa de atender. Metodología, ¿cómo se hace? Se hace con electrones. ¿Por qué se hace con electrones? Porque los electrones tienen una dosimetría, una forma de depósito en la materia que es prodigiosa. Se depositan, son capaces de tratar homogéneamente espesores de tejido, espesores de materia, y depositar homogéneamente la dosis y frenarse súbitamente.
es decir, que no hay un exceso de radiación, se frenan en aproximadamente 1 centímetro, se pierde todo el gradiente que tienen los electrones en sus diferentes energías y tamaños, etc. En menos de 1 centímetro queda frenado todo y no hay radiación a los tejidos circundantes posteriores al tratamiento. Los europeos hemos sido capaces de generar un registro en el cual contribuimos cada año con los pacientes que hemos ido tratando en nuestros programas de radioterapia intraoperatoria. Tengo la suerte de haber trabajado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el cual tratábamos muchos pacientes, y participar de este registro desde el principio. Y para aquellos que se vayan a incorporar, que consideren que esta es una idea razonable para incorporar a su práctica oncológica y a su institución, les animo a que vean esta gráfica. No solamente estamos los europeos, se han incorporado grupos de Costa Rica, de Santiago de Chile, y estamos abiertos a hacer el registro lo más amplio posible a lo largo del mundo. En este registro hay otras formas de tratamiento con radioterapia intraoperatoria que yo no voy a mencionar, que son la braquiterapia y el kilovoltaje, pero tienen el 95% de los enfermos registrados son con electrones, lo mismo que el 95% de los datos publicados en la literatura son con electrones, de manera que cuando hablamos de radioterapia intraoperatoria en términos académicos, estamos hablando, el dato maduro es un dato de electrones, es menos maduro y muy relativamente pequeño en términos dimensionales el de braquiterapia y mucho menos el de kilovoltaje. Aquí tienen la distribución del registro europeo, mayoritariamente mama, pero mucho recto, mucho sarcoma de partes blandas, algunos páncreas y algunas otras localizaciones. Quiero enseñarles por fin del registro europeo también este dato muy reciente y muy interesante, y es cómo la incorporación de radioterapia intraoperatoria en modelos de tratamiento altamente curables y bien conocidos y con muchas otras alternativas radioterápicas y quirúrgicas crece. Crece la irradiación parcial de la mama con dosis única, que es probablemente el proceso más optimizado de tratamiento para pacientes candidatas a irradiación parcial de la mama acelerada, y crece el número de pacientes candidatas a radioterapia intraoperatoria con electrones con boost anticipado. Boost administrado en el tiempo de la tumorectomía, después de la reconstrucción y antes de empezar el proceso de radioterapia externa, que hoy en día es habitualmente hipofraccionado. Sapiencia et Doctrina es lo que pone en la gran aula magna de la Universidad Complutense de Madrid, encima de un escudo, y quiere decir que hay que saber, pero que hay que saber aplicar también lo que uno sabe. Esto es la revisión de la NCCN en 2016, y hay indicaciones de radioterapia intraoperatoria en cérvix, en recto, en páncreas, en sarcomas, en endometrio recurrente, en canal anal recurrente y en mesotelioma. Y recientemente la ASTRO ha incorporado la irradiación parcial de la mama con electrones como forma de aceleración máxima, con un 100% de acuerdo entre los expertos que revisaron los datos e hicieron las recomendaciones. Cierro el capítulo de fundamentos e intentaré llevarles de la mano a dos conjuntos de datos que hay sobre radioterapia intraoperatoria en resultados clínicos. Primero hablaré de modelos de irradiación en los cuales la radioterapia intraoperatoria se utiliza como boost, como sobreimpresión durante el tiempo quirúrgico en el contexto de un paciente que va a recibir también radioterapia externa. Como todos sabemos, hoy en día los programas de radioterapia externa son
muy personalizados, se adaptan al riesgo molecular, al riesgo celular, al riesgo que se conoce en términos de su intensificación. Y para radioterapia intraoperatoria lo que es decisivo es conocer en qué tipo de escenario postquirúrgico se va a utilizar la radioterapia intraoperatoria. Si van a ser pacientes con R0, con resecciones macroscópicas completas y microscópicas completas, en los cuales hay una subcategoría que son márgenes cercanos, en los milimétricos, donde todavía se sigue utilizando la radioterapia externa, y por esa razón se puede introducir un componente de radioterapia intraoperatoria. O bien, si sabemos que ese paciente es candidato a resección, va a ser resecado de forma macroscópica, pero va a haber márgenes quirúrgicos afectos casi con seguridad. Hoy en día se puede predecir con los sistemas de imagen preoperatorias con bastante certeza, o incluso si el enfermo es candidato a una cirugía de debulking, a una cirugía paliativa, sabiendo que va a haber residuo macroscópico, pero luego va a ser candidato a radioterapia externa y se puede introducir un elemento de boost. En estas condiciones hay dos grandes grupos de datos de la literatura disponibles. Una es en enfermedad localmente avanzada primaria, pacientes que no han recibido tratamientos previos y son candidatos a una estrategia de tratamiento multidisciplinar de alto, con intención curativa, con intención radical, y ahí se incluyen pacientes con cáncer de páncreas relativamente precoces, con cáncer gástricos intermedios, con cáncer de recto localmente avanzados, con sarcomas de partes blandas y el cáncer de mama que sea candidato a BOOST. Hay un segundo grupo, o BOOST o irradiación parcial de la mama. Hay un segundo grupo que es enfermedad oligorrecurrente. La oligorrecurrencia es cada vez mejor definida, la oligometástasis mucho mejor definida. La oligorrecurrencia también existe y hay un modelo muy claro que es el cáncer de recto, donde los datos de radioterapia intraoperatoria con electrones son muy abundantes. Voy a revisar brevemente páncreas irresecable, cáncer de páncreas irresecable. No puede decir el doctor Calvo es un entusiasta, como que esta es una enfermedad incurable. Bueno, es una enfermedad claramente incurable, lo sabemos todos, pero es una enfermedad que necesita tratamiento. Y aunque el tratamiento sea probablemente paliativo, el tratamiento paliativo es lo mismo para un cirujano que para un oncólogo radioterápico que para un oncólogo médico. Y por lo tanto, optimizar la paliación también vale la pena en este tipo de pacientes. Sin embargo, les enseño una sorpresa. Una sorpresa es la serie del Mass General, más de 100 pacientes tratados, donde tienen algunos pacientes vivos a largo plazo y una supervivencia media de 12 meses. Eso no lo consigue ningún fármaco en estos momentos, y si lo consiguiese se lo daríamos a todos los pacientes. Si uno dice, bueno, a lo mejor es del MD Anderson, bueno, no es solo del MD Anderson. Recientemente un grupo chino ha descrito también pacientes supervivientes a largo plazo con radioterapia intraoperatoria, radioterapia externa y no resección. Ahí tienen ese grupo de pacientes supervivientes a largo plazo, y ha puesto al día esta serie el grupo del Mass General. A 20 años siguen sosteniendo una pequeña cola de supervivientes a largo plazo, y además han sido capaces de identificar factores predictivos de quiénes eran esos pacientes. Cáncer de páncreas resecado o resecable es borderline, es otro modelo distinto, es la misma enfermedad, pero dos modelos totalmente distintos, en lo que se trata con radioterapia intraoperatoria y con radioterapia externa es el lecho quirúrgico. Es el lecho quirúrgico de la disección vascular, que habitualmente está o muy cercano o contaminado por células tumorales, y el análisis por agrupación de casos europeo, más de 250 pacientes de 5 instituciones europeas, identificó el valor del intervalo, el valor de los pacientes que fueron tratados con quimio y radiación preoperatoria
descanso largo y cirugía programada con radioterapia intraoperatoria. Ese grupo daba tiempo a la enfermedad a enseñar su progresión sistémica y permitía la selección de pacientes para radioterapia intraoperatoria. Ya sé que esta lectura, aunque sea muy metodólogo de la ciencia, le puede parecer un poco extrema, pero a los que estamos en el tratamiento diario de pacientes es una buena estrategia. Una estrategia en la que la cirugía se va demorando, se van seleccionando los pacientes respondedores y que mantienen estabilidad en la enfermedad y solamente se intensifica localmente con cirugía y radioterapia intraoperatoria a aquellos que han demostrado que no tienen una gran agresividad sistémica. En este contexto, tanto la Clínica Mayo como Mass General Hospital han revisado sus series con quimioterapia moderna, FOLFIRI, 68 pacientes con post-FOLFIRI, muchos de ellos irresecables, mayoritariamente borderline y algunos poco resecables. Y estos son los resultados que tienen a largo plazo cuando existe un componente de radioterapia intraoperatoria sumado a la quimiorradiación y a la inducción por FOLFIRI y a la resección. La supervivencia media aumenta muy significativamente en muchos meses. En cáncer gástrico existen metaanálisis en los cuales revisan miles de pacientes, son de origen chino, y a los datos chinos les doy tanto valor como a los datos de mi propio hospital, no tengo por qué dudar de ellos, y son capaces de agrupar series de pacientes tratados con o sin radioterapia intraoperatoria y ven una evolución favorable en los estadios intermedios, en el estadio 2, que es sin ganglios, y en el estadio 3, que es con ganglios. Y la ventaja es una ventaja en control locorregional en cualquier estadio. La otra ventaja es en outcome, en supervivencia a largo plazo. En cáncer de recto también existen metaanálisis y revisiones sistemáticas. Están hechas por británicos, que son el colmo del escepticismo, y sin embargo, poniendo los datos juntos de con y sin radioterapia intraoperatoria, tanto en cáncer de recto localmente avanzado como en cáncer de recto recurrente localizado, encuentran cuando hay un componente de radioterapia intraoperatoria, en las series institucionales que son disponibles, una promoción significativa del control local, una promoción significativa de la supervivencia y no existe un aumento de la toxicidad en el conjunto del tratamiento multidisciplinar. Recientemente, hace muy poco, se publicaron los datos agregados de la Clínica Mayo y el Hospital Caterina Hospital de Eindhoven, y esta es la serie de cáncer de recto T4 más grande que hay publicada. No hay ninguna otra serie con más numerosa de pacientes, ni con cirugía normal, ni con quimio y radiación preoperatoria. Es muy curiosa, en términos científicos es muy interesante analizarla. Son muchos años de periodo de estudio, más de 400 pacientes tratados. La tasa de control local en T4, en 2 instituciones de alto nivel quirúrgico y radioterápico, es 16%. Y la tasa de supervivencia es 55-56%, tanto para libre de enfermedad como para supervivencia global. Estos datos en T4 no están publicados al mismo nivel en ninguna otra serie de la literatura. Es muy interesante encontrar que en los pacientes que tienen resecciones R0 y R positivo, muchos de ellos eran tratados con radioterapia preoperatoria o quimiorradiación preoperatoria a partir de los años 90, no antes. Se ve que hay una diferencia en el patrón de comportamiento oncológico, hay más riesgo para los R positivos, pero el dato que a mí me gusta mucho destacar es que el riesgo no es solo local.
el riesgo sistémico, el riesgo de hacer un margen positivo, de tener un margen positivo, de no conseguir la distancia para que el margen sea negativo, probablemente genera un estrés quirúrgico que aumenta el riesgo de diseminación a distancia, de células migrantes a distancia. Una palabra en sarcomas retroperitoneales, en excelente revisión sistemática con más de 900 pacientes, también reciente en periodos de tiempo largo, en la que identifican grupos de pacientes tratados con cirugía solo cirugía y radioterapia externa y solo cirugía y radioterapia externa e intraoperatoria, ocasionalmente algunos pacientes con cirugía y radioterapia intraoperatoria sin externa. Y lo que se ve es que siempre que hay un componente de intraoperatoria, en el caso de los liposarcomas, la supervivencia, no el control abdominal solo, sino la supervivencia a largo plazo es mayor para la variable liposarcoma en términos histológicos. Era también la más numerosa que podían analizar. En cáncer de mama quiero resumir las dos oportunidades que hay: el cáncer de mama con BUST anticipado, con una anticipación de la sobreimpresión en el tiempo de la cirugía de tumorectomía, muestreo axilar, ganglio, bueno, muestreo axilar. Y estos son los datos del Instituto Europeo de Milán del profesor Veronesi. 12 grays de electrones intraoperatorios en el tiempo de la tumorectomía reconstruida y una irradiación hipofraccionada ya en los años entre 2004 y 2007. Esta es una serie muy anticipada al tiempo. En pacientes premenopáusicas que necesitaban mayoritariamente quimioterapia, en la publicación que hicieron no encontraban ninguna recidiva local y les permitía empezar la quimioterapia de forma muy, muy precoz. Hay una gran serie europea que ha sido publicada ya en la revista Verde por agregación de casos, más de 1000 pacientes no seleccionados. Cualquier paciente que fue busteado fue incluido en este análisis. El dato de recidivas en la mama ipsilateral es 1,4. La tasa de control local es muy alta y la supervivencia a largo plazo solo se afecta en esta serie en concreta por el grado celular. Muy probablemente ahí están los triples negativos que conocemos ahora y están todas las variantes moleculares de peor pronóstico. El grupo de colegas de la Universidad de Salzburgo ha sido capaz de revisar el BUST anticipado en el contexto de práctica oncológica moderna. Por ejemplo, de pacientes que han sido tratadas con quimioterapia neoadyuvante por su alto riesgo. En ese grupo, el hecho de utilizar radioterapia intraoperatoria con electrones como BUST no solo no arriesga, no es más azaroso respecto al control local, sino que probablemente en términos numéricos lo mejora. Ellos comparan con series propias de pacientes tratadas sin el BUST anticipado y los datos numéricos son algo superiores, 98% con respecto a 88% con un BUST convencional. También han mirado los triples negativos. Los triples negativos en cáncer de mama son, lo sabemos hoy en día, enfermedad radioresistente, no solo quimioresistente, y ellos no tienen ningún dato mayor de que los resultados sean azarosos a 8 años en su serie de 71 pacientes tratados en la Universidad de Salzburgo. Es un 89%, da una pista de que probablemente es más radioresistente, está por encima 5 puntos de lo que uno esperaría con BUST anticipado, 5 o 6 puntos, y ellos ya modifican la dosis de radioterapia externa, la escalan, y la radioterapia intraoperatoria la descalan para conseguir que en triple negativo no haya un defecto en términos de volumétricos de la enfermedad que se trata. Voy a revisar brevemente la enfermedad recurrente. La enfermedad recurrente es una realidad de la oncología actual, emergente cada vez
más relevante en los centros académicos, en los hospitales que tienen claramente una vocación de innovación. Los enfermos que tienen recurrencias de pequeñas dimensiones, lentas en la evolución, no ligadas a metástasis sincrónicas, buscan médicos que intenten rescatarles, buscan cirujanos que intenten operarles, buscan oncólogos radioterápicos que intenten eh, tratarles. Y este es un grupo de pacientes que es buen candidato para programas de intensificación y de innovación como la radioterapia intraoperatoria con electrones. La Clínica Mayo publicó más de 600 pacientes de cáncer colorectal tratados con cirugía, radioterapia intraoperatoria con electrones y mayoritariamente radioterapia externa, a pesar de haber recibido radioterapia externa en ocasiones en la región pélvica. Los datos de más de 600 pacientes, 25 años de experiencia en la Clínica Mayo se pueden resumir en que la tasa de recurrencias en el campo de irradiación con intraoperatoria era 18%, en el campo pélvico era 14%, y ellos ya eran capaces de identificar un dato que tiene un valor especial. Espero que no se hayan distraído últimamente. Este dato es muy importante. Encuentran un dato de compensación de riesgo. Los que tenían resecciones R0 en recurrencias de cáncer de recto o colorectal tenían la misma tasa de control local que los que tenían R positivo, es decir, un margen positivo. Por lo tanto, el elemento de intensificación por radioterapia intraoperatoria era capaz de conseguir una compensación de riesgo y obtener los mismos resultados en dos riesgos diferentes. Finalmente, el último comentario que tengo que hacer, para mí este trabajo merece realmente una revisión muy, muy minuciosa, porque es toda una gran contribución al rescate de pacientes recidivados, es que hay pacientes vivos a largo plazo en un número enorme. Estamos hablando de 1 de cada 4 a 5 años, 1 de cada 5 a 10 años. Si eso lo hiciese la cirugía solo, se operarían todos. Si eso lo hiciese la radioterapia externa, se irradiarían todos. Si eso lo hiciesen los fármacos, ni les cuento. Esto lo hace la cirugía con la radioterapia intraoperatoria y externa y probablemente con algo de fármacos. Dos modelos de 20 Grays, dosis única, no radioterapia externa. Uno de ellos, cáncer de mama con radioterapia intraoperatoria y radiación acelerada máxima parcial de la mama. Está publicado por el Instituto Europeo de Milán, 1.800 pacientes a las que les ofrecieron randomizarse y no quisieron randomizarse. Ellas querían tratarse en ese día único y volverse a su casa. Con 21 Grays, y el único criterio de selección, no había criterios moleculares, no había criterios que hoy en día tenemos para seleccionar pacientes de cáncer de mama, era 2,5 de tamaño. Con ese criterio encuentran un 1,3% de riesgo de recidiva en la mama homolateral, tumorectomía más 21 Grays, dosis única, electrones, un 2,3 en el cuadrante y 89% de supervivencia a 10 años. Cuando desagregan estas pacientes, 1.800 pacientes, según los criterios de irradiación parcial de la mama de la ASTRO y la ESTRO, que son las dos sociedades científicas de oncólogos radioterápicos norteamericanos y europeos, para aquellas que eran candidatas por los criterios irradiación parcial de la mama, la tasa de recidiva local era 1,5 y 1,9, y esto es lo que ha hecho que la ASTRO 4 años después haya aceptado con un 100% de acuerdo entre los revisores la irradiación parcial de la mama en dosis única con electrones 21 Grays.
El estudio randomizado Elliott, en el cual se analiza 21 Grays contra irradiación parcial, contra irradiación de la mama completa en términos de supervivencia y control local, es capaz de identificar a largo plazo, que la irradiación con 21 Grays de la mama apenas produce efectos secundarios reconocibles en el parénquima mamario. Yo tengo personalmente tratadas algunas pacientes, no a largo plazo, con 21 Grays y realmente fibrosis grado 2 es una percepción totalmente subjetiva, subjetiva del explorador. Esta es la randomización del estudio italiano, la irradiación convencional de la mama en 6 semanas, con 50 Grays sobre la mama completa y 10 Grays de sobreimpresión sobre la tumorectomía, el volumen de riesgo de la tumorectomía, y eso se comparaba con un día único, 21 Grays, día único después de tumorectomía. Grandes cirujanos, gran experiencia y expertise en el tratamiento de pacientes. Su publicación definitiva en 2013 demuestra que hay más recidivas locales en el brazo que recibe solo 21 Grays y no hay un compromiso en supervivencia, no se pone a riesgo a las pacientes. En el caso de mirar con lupa cómo fueron los datos fueron que en el brazo de radioterapia convencional externa tuvieron 4 recidivas y en el brazo de Elliott tuvieron 21. Randomizaron 600 pacientes por brazo. 4 recidivas es el mejor resultado que se ha publicado nunca y todavía ellos no saben explicar por qué tienen un resultado tan bueno con radioterapia externa y BUS con electrones. Ellos mismos son autocríticos, no lo saben. Y 21 pacientes con recidivas locales se rescataron prácticamente todas ellas con un nuevo acto terapéutico. Yo quiero llamar la atención a que todos estos ceros para los metodólogos son muy importantes y el estudio es negativo. Pero para los que no estamos tanto en lo metodológico y no hacemos estudios randomizados, yo lo tengo que reconocer, no he hecho estudios randomizados, he participado en alguno, pero no los he diseñado. Lo que hay aquí en realidad en estos datos es otro mensaje, que hubo 97,5% de pacientes que no fueron sobretratadas. Y uno puede decir, pero hombre, doctor Carlos, ¿cómo dice usted que no fueron sobretratadas? Sí, porque en sus tejidos normales no es lo mismo tratar la mama completa con 50 Grays de radioterapia externa que 21 Grays en el parénquima mamario. Y no es lo mismo porque yo me lo imagine, sino porque cuando se mide, se ve. Esto es fibrosis pulmonar grado 1, grado 2, grado 3. En el grupo de pacientes que fueron tratados en Elliott, y esto es lo que hay, 42 pacientes de 83, 42 pacientes de 83 con fibrosis pulmonar reconocible por TAC espiral y 2 observadores diferentes. Uno puede decir, esto no lo veo yo, no son mis enfermos, yo no veo tanta fibrosis. Probablemente cuando yo digo eso es porque yo no lo miro. Muchas veces yo no miro a mis pacientes sus fibrosis, pero hay una diferencia notoria. Y si esto es así para el pulmón, será también así probablemente para el corazón. Total, que muy probablemente hoy en día la irradiación parcial de la mama acelerada máxima en día único con electrones es una práctica clínica perfectamente asumible y es una de las grandes justificaciones de la expansión de la tecnología miniaturizada con radioterapia intraoperatoria en centros con interés de innovación asistencial. Un segundo modelo que pongo para 20 Grays dosis única son sarcomas, en este caso osteosarcomas, tratados en la clínica de la Universidad de Navarra durante muchos años, inducidos con quimioterapia sistémica, operados con la mejor resección posible y preservación de extremidad, con implantes de prótesis metálicas o de materiales o cadáver o los materiales que sean disponibles y tratamiento del lecho quirúrgico con 20 Grays dosis única. Se ve que sin seleccionar pacientes
la tasa de control local y de preservación de extremidad es muy alta y la tasa de supervivencia a largo plazo es muy alta, también porque se rescatan muchas metástasis pulmonares con toracotomías. El presente para mí es dos grupos de datos que tenemos disponibles. Uno de ellos es el esfuerzo que ha hecho el AESTRO con un grupo de trabajo para hacer guías de uso de radioterapia intraoperatoria. Este esfuerzo ha permitido en 6 localizaciones distintas coleccionar datos sobre 10.000 pacientes, más de 150 referencias bibliográficas y el 96% de los datos corresponden a electrones. Desde nuestro punto de vista, el punto de vista del grupo que trabaja en la ESTRO, en radioterapia intraoperatoria, cáncer de páncreas resecado, cáncer de páncreas no resecado localizado, cáncer de recto localmente avanzado, cáncer de recto oligorrecurrente, sarcomas de extremidades de partes blandas y sarcomas retroperitoneales, son 4 indicaciones bien consolidadas en términos de datos científicos, con tasas de control local muy altas y tasas de supervivencia equivalentes o en el rango superior a las descritas con otras modalidades. Los hospitales necesitan cambios y los cambios son parte de la innovación. La evidencia solita se queda quieta. La innovación es dinamismo. En el Hospital Gregorio Marañón incorporamos un acelerador lineal miniaturizado en 2014. Nos ha permitido tratar casi 100 enfermos al año, 12 localizaciones tumorales. Y es muy importante entender que la diferencia entre este tipo de tecnología y cualquier otro tipo de tecnología, como la braquiterapia o el kilovoltaje, es el número de configuraciones dosimétricas disponibles. Cuando se utilizan 4 energías de electrones y hasta 7 aplicadores diferentes con finales biselados distintos, las configuraciones dosimétricas son más de 100. Y uno puede elegir de forma personalizada e individualizada en cada lecho quirúrgico aquella configuración dosimétrica que se adapte mejor. Lo hemos analizado en el periodo 2012-2017 y lo que se ven es que habitualmente se utilizan campos únicos casi siempre. Solamente en pacientes recidivados tendemos a utilizar 2 campos. Las energías de electrones son suficientes para tratar toda la variedad de tumores. El uso del bisel es muy importante en la pelvis y menos importante en la mama y en otras superficies planas, y los diámetros de los aplicadores se adaptan al tipo de enfermedad que se está tratando, relativamente pequeños para mama, relativamente grandes o estables para sarcomas. Durante los últimos 6 años hemos podido publicar muchos datos que íbamos acumulando en el Hospital Gregorio Marañón, en 25 años de experiencia, en enfermedad primaria localmente avanzada. Publicaciones en primer cuartil mayoritariamente y con un factor de impacto acumulado muy alto. Esto se ha hecho gracias a que se ha trabajado mucho y se han tratado muchos pacientes, y también a que tenía muchos residentes y becarios que querían hacer la tesis doctoral, y con esa excusa éramos capaces de hacer el esfuerzo de publicar. Les enseño los resultados acumulados en una tabla. En enfermedad primaria, 757 pacientes, una única institución, y quiero cáncer esófago gástrico, de recto, de páncreas, gástrico, sarcoma de extremidades, tumores pediátricos y cáncer de mama. Quiero llamarles la atención a que tanto las recidivas locales, que son escasísimas con esta forma de intensificación, como la supervivencia, son competitivas, al menos competitivas con otras formas de tratamiento. Las toxicidades son relativamente pocas y se pueden identificar elementos de compensación de riesgo por el uso de radioterapia intraoperatoria con electrones busteando, que son distintos en cada modelo de enfermedad distinto. Lo mismo hicimos con las recidivas, con los enfermos oligorrecurrentes.
También muchas publicaciones con factores de impacto altas y la tabla resumen es esta. 322 pacientes con recidivas de cáncer ginecológico, cáncer de recto, sarcomas recidivados y algunos tumores renales, donde nuevamente la tasa de control local es alto, pero mucho más baja que en enfermedad primaria. Estos son enfermos recidivados. Mayoritariamente no tienen una opción de cirugía radical. Por eso entran en programas de multidisciplinariedad. Pero son oligos recurrentes, viven muchos a largo plazo. No todos los recurrentes desarrollan metástasis. Los que rescatas, un porcentaje alto de ellos no vuelven a desarrollar metástasis y por lo tanto están vivos a largo plazo. También hay elementos de predicción, de predictibilidad de mejor evolución a largo plazo. Un último comentario sobre en la enfermedad oligorrecurrente. La enfermedad oligorrecurrente existe, merece tratamiento de intención radical. La hemos visto cuando hemos agrupado 143 pacientes mezclando todas las histologías, todos los cánceres primarios que entraron en el programa de rescate con cirugía, radioterapia intraoperatoria de intensificación y externa. Pueden ver que el control locorregional es modesto comparado con la enfermedad primaria, pero una mayoría de estos enfermos no llegan a diseminar, solamente hacen metástasis el 9% y por lo tanto se mantienen vivos a largo plazo en un volumen, en una tasa inesperada. Esto solo se ve cuando se trata. Cuando no se tratan a estos pacientes, todos estos pacientes están condenados. No hay rescate posible si no hay intención de rescate, no llegarán a sobrevivir. Recordarles de nuevo, Sapiencia et Doctrina, que en 2018 estamos en lo mismo, en las recomendaciones de NCCN, en cervix para resección marginal, cáncer rectal para márgenes cercanos, T4 y recurrentes, páncreas para márgenes cercanos, sarcomas en cualquier localización, extremidad, tronco, retroperitoneo, endometrial, cáncer de canal anal y la mama, por supuesto. No les voy a hablar de las oportunidades, pero hay oportunidades interesantísimas en torno a la tecnología miniaturizada de radioterapia intraoperatoria con electrones. Se puede trabajar en convertir los quirófanos en lugares estereotáxicos, donde se pueda controlar en un espacio virtual desde el bisturí del cirujano hasta el movimiento del acelerador lineal y la disposición del aplicador a la hora de administrar radiación. Se puede trabajar en dosimetría en vivo, medir exactamente la dosis que se ha administrado y que se está administrando en tiempo real. Se puede trabajar en estudio de los especímenes quirúrgicos por TAC para entender dónde están los márgenes de resección. Y todo este tipo de desarrollos se pueden hacer de forma más que razonable. La enfermedad recurrente merece reirradiación. No siempre se puede hacer reirradiación con dosis altas, pero dosis intermedias y técnicas de alta precisión permiten rescatar a grupos de pacientes que sin reirradiación serían difíciles de controlar solo con cirugía y radioterapia intraoperatoria. Y el mismo modelo, antes les enseñaba un modelo de la clínica Mayo y Caterina Hospital en cáncer de recto. El mismo modelo se ha visto en la Clínica Universidad de Navarra, en la cual mi colega Mauricio Cambeiro fue capaz de identificar el patrón evolutivo muy distinto que tenían pacientes con radioterapia intraoperatoria y radioterapia externa en diferentes fraccionamientos, cuando el equivalente de dosis era muy alto por la combinación con radioterapia externa, mejoraban todos los datos de control oncológico, tanto el control local como la supervivencia a largo plazo. Si mejora la cirugía, nosotros también mejoramos. La radioterapia intraoperatoria se puede incluir en los programas de desarrollo laparoscópico quirúrgico oncológico. Esta es una serie enorme del Hospital Gregorio Marañón en la que hemos tratado más de 100 pacientes y los hemos publicado en cáncer de recto con cirugía laparoscópica y radioterapia intraoperatoria.
Desarrollos de investigación. Poco a poco y con dinero del Estado español hemos podido generar recursos para estudiar aspectos parciales, la simulación virtual, la radioterapia, la imagen intraoperatoria, la posibilidad de incorporar e-learning y 3D printing, los modelos de impresoras 3D dentro de la cirugía, y les enseño solamente dos ejemplos. Les voy a enseñar un ejemplo de 3D printing. Lo que hacemos es crear moldes de lechos quirúrgicos y generar un cierto nivel de predictibilidad del cono que vamos a utilizar en esos pacientes con radioterapia intraoperatoria. Y respecto a e-learning, tenemos bases de datos y webs en las cuales intentamos generar para poder extender el conocimiento, poder ayudar a los que están empezando radioterapia intraoperatoria con imágenes y con resúmenes de las historias en webs que está ya disponible, casos clínicos orientados a conocer por cómo se tomaron las decisiones, cómo se hicieron los procedimientos y al final cuál ha sido la evolución de estos pacientes. Son como atlas de enfermos por diferentes localizaciones, y en esto es el último desarrollo que hemos tenido. La web que tenemos ahora se llama ioert.org y está disponible cuando se pide permiso para acceder a ella. Es una web totalmente académica, la controlamos desde el Hospital Gregorio Marañón y los grupos de investigación de allí, y damos entrada a todo aquel que lo pida y que tenga interés por hacerlo. E-learning es importante para mí, por eso estoy learning en general y teaching. Por eso hoy estoy aquí hablando con todos ustedes, y eso lo aprendí de mi maestro, el Dr. Brady. Falleció el año pasado, lo he hecho mucho de menos, y era un gran educador y lo transmitió a las siguientes generaciones. Acuérdense de mí, el que se queda con la evidencia le cuesta mucho moverse hacia la innovación. Hay que estar en los dos lados, pero hay que estar en la innovación. Y aunque la innovación luego te lleve a hacer guías de recomendación, hay que mantener en enfermos graves un interés por la innovación. Me despido ya, estas son las dos últimas, recordando los datos grandes. Para cáncer de mama, existen miles de pacientes publicadas y revisados por los grupos de expertos de la ESTRO que dejan claro que se puede emplear la radioterapia intraoperatoria con electrones, tanto como boost anticipado en pacientes que vayan a ser tratados con conservación de la mama, cualquier riesgo, como con irradiación ultra acelerada parcial de la mama en pacientes que tengan criterio para ello. Y fuera de la mama, el control local es condición sine qua non para la curación. Más de 10.000 pacientes con cáncer de páncreas, recto, sarcomas y gástricos revisados por el grupo de expertos de la ESTRO hacen que se puedan recomendar la radioterapia intraoperatoria con electrones como boost en muchas de estas localizaciones. Una última foto de mis predilectos. Todos estos y muchos más han trabajado, son compañeros del Hospital Gregorio Marañón y han trabajado muy activamente de los últimos 25 años. Mis más predilectos son los que están ahí abajo, que están señalados en rojo, y son los que ya se han jubilado, los que empezaron el programa, los que creyeron cuando era difícil creer que todas estas cosas se podían hacer y iban a llegar a buen término. El más importante de ellos es José Luis García Sabrido. Se jubiló hace 3 años, un gran catedrático de cirugía, un pionero en cirugía de trasplante hepático en España, que tenía estas 3 reglas para sobrevivir a sus residentes. Come cuando puedas, duerme cuando puedas, es lo que le decía a sus residentes, y no enredes con el páncreas. Pues yo les digo lo mismo a ustedes, que no enredaré con el páncreas. El primer paciente en la Clínica Universidad de Navarra, en Madrid, fue tratado con la tecnología miniaturizada el 4 de junio y desde entonces el programa va muy rápido. Decirles finalmente
Lo que les he enseñado antes era el pasado, enseñarles el futuro. El futuro de la radioterapia intraoperatoria está en guiarlo por nomogramas. Saber cuándo introducir la radioterapia intraoperatoria en programas de tratamiento individualizados con criterio de nomograma, por riesgo. Y también guiarlo por los riesgos moleculares que hoy conocemos. Y sobre todo es hacer amigos. Hacer amigos en el mundo quirúrgico. El mundo quirúrgico tiene que vivirlo como propio, como una cirugía distinta, como una cirugía que añade un margen radiobiológico a la mejor cirugía posible de nuestros colegas. Y hacer amigos con las técnicas de alta precisión. Hoy en día tenemos tantas técnicas de alta precisión radioterápica que nos llevan al hipofraccionamiento. Estupendo. Si el enfermo necesita un tiempo quirúrgico, se puede hacer la combinación de hiperfraccionamiento con precisión y radioterapia intraoperatoria. La última de todas es el resumen. A día de hoy, septiembre de 2019, ¿cómo quiero concluir? Quiero concluir así, diciendo que la radioterapia intraoperatoria con electrones es un componente optimizado del tratamiento local del cáncer. Optimizado quiere decir que es más preciso y protege más tejidos normales. Que es un programa de innovación para cualquier hospital. Es una tecnología fácil de incorporar, se enchufa a la pared y funciona. E influye en muchos elementos multidisciplinares del hospital. Que se reconoce como un componente valioso, curativo, para 10 tipos distintos de cáncer o más. Que es medicina basada en la evidencia, existen suficientes datos disponibles como para soportar el uso de radioterapia intraoperatoria con electrones, que su evolución reciente es a ser medicina basada en la precisión, en las personas y en la radioterapia de alta precisión, y que es coste eficiente. Todo lo que sea hipofraccionar es coste eficiente. Todo lo que sea menor uso de los recursos hospitalarios es coste eficiente. Por lo tanto, yo me despido de ustedes con estas 3 fotos de la derecha, un pequeño recuerdo y homenaje a los cerebros de los cirujanos, que son los que realmente hacen mucho trabajo en radioterapia intraoperatoria, un pequeño homenaje al desarrollo tecnológico, a los que han hecho los ingenieros y las empresas que hacen aparatos miniaturizados, tan miniaturizados que no necesitan, esta es una foto tomada desde la ventana de entrada al quirófano durante un procedimiento de radioterapia intraoperatoria, no necesita sistemas de radioprotección especial, está en un quirófano normal. Y un homenaje a los que nos han hecho posible que hoy estemos compartiendo todas estas cosas a través del conocimiento. Delec, muchas gracias por haber hecho posible todo este webinar. Espero no haberme prolongado demasiado y haber sido lo suficientemente elocuente como para crear la duda en todos ustedes y crear una actitud de interés por el desarrollo de esta modalidad para el bien de sus pacientes. Todo esto toda la ciencia tiene sentido en medicina en tanto en cuanto realmente sea mejor para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calvo. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Si hay alguna pregunta pueden ir haciéndolas. Ya hubieron 3 preguntas, así que ahora la vamos a compartir, a ver si podemos ir respondiendo ese espacio. ¿Tengo que hacer algo yo? Ahí leemos la pregunta. No, las tengo delante. Perfecto, bárbaro, entonces.
El flujo de trabajo en cirugía oncológica. Me preguntan con cómo afecta al flujo de trabajo en cirugía oncológica. Es una excelente pregunta y es importante tener al menos una visión. Cada hospital es muy distinto. Cada flujo quirúrgico es muy distinto. He tenido la suerte de visitar muchos hospitales en el mundo. Yo creo que hay que entender dos cosas nada más, muy sencillas. Una, que con la tecnología miniaturizada, la prolongación del tiempo intraquirúrgico, intraquirófano, es en mama aproximadamente 20 minutos y en localizaciones difíciles aproximadamente 30 minutos. Es relativamente poco tiempo. En la administración de la dosis es siempre por debajo del minuto. Es decir, propiamente la administración de la radiación es muy rápido. Lo que cuesta es colocar el aplicador, remover los tejidos normales, etc. Y respecto a todo el quirófano y el plan de quirófano, hay que trabajar la semana anterior. La semana anterior hay que hacer un pequeño tumor board, comité de tumores para intraoperatoria y tener la previsión de cuándo va a ser el paciente, cuándo, en qué quirófano y en qué momento va a haber una intraoperatoria, y todo eso simplifica francamente mucho todo el facilitar que sea rápido el procedimiento de radioterapia intraoperatoria. Requiere curva de aprendizaje, pero créanme, es relativamente sencillo y no estamos hablando nunca más de una hora de prolongación de tiempo de quirófano. Hay una segunda pregunta que es las complicaciones. Las complicaciones, todo el mundo que quiere empezar radioterapia intraoperatoria, lo primero que piensa es, bueno, ¿y esto será más tóxico que la cirugía sola? ¿Más tóxico que la externa sola? Como estamos intensificando, estamos esperando más toxicidad en tejidos normales. Hay una ley bonita en el mundo de las publicaciones de radioterapia intraoperatoria, y es que los que hemos publicado mucho, hemos publicado con mucho detalle las complicaciones, de manera que es fácil encontrarlas. Las complicaciones que se describen son complicaciones mezcla de las tres intensidades de tratamiento: la de la cirugía, la de la intraoperatoria y la de la externa. Los tejidos normales tienden a protegerse, sobre todo asas intestinales y estructuras intraabdominales. Solo hay, y esto es lo que tienen que retener, solo hay una toxicidad inesperada, no conocida cuando empezamos, con radioterapia intraoperatoria, que es la neuropatía. Las dosis únicas altas de radioterapia intraoperatoria son capaces de generar neuropatía, una pequeña neuropatía. Pequeña quiere decir en la zona de tratamiento. La neuropatía no se ve si el boost no es superior a 1200 centigrays, y se ve en 1 de cada 3 si el boost está entre 17 grays y 20 grays, que no lo solemos utilizar en práctica clínica. Por lo tanto, la única cautela es no escalar el boost más allá de 1500 centigrays, 15 grays. La neuropatía es el único elemento nuevo que hay. ¿Qué lugar tiene la radioterapia intraoperatoria en Argentina, donde hay un plan de cáncer que se está lanzando quinquenal en las políticas nacionales en España y en Europa? En España y en Europa, en las políticas regionales, la radioterapia intraoperatoria está considerada como una forma de radiación precisa. No tiene un lugar concreto. Es una forma de facilitar a las instituciones hospitalarias grandes, académicas, un elemento de innovación en la práctica clínica. Y no, como tal, no se recoge separadamente, se recoge en el contexto de la SBRT, se recoge en el contexto del desarrollo, de la previsión de desarrollo con braquiterapia de alta tasa de dosis, etc. De manera que no le puedo dar en ese sentido una contestación que no sea la genérica.
todos los planes de cáncer tienen que tener contemplados la incorporación de formas de radiación precisa para el desarrollo, para la innovación. ¿Se requiere un planificador 3D? No se requiere un planificador 3D. Los datos de electrones están construidos y publicados sin una planificación 3D, pero hoy en día se hace muy difícil hacer una técnica de irradiación que no tenga un mínimo de registro dosimétrico asumible. Los nuevos aceleradores lineales miniaturizados tienen a su vez planificadores. Uno de ellos, especialmente el que yo utilizo, tiene un planificador basado en ultrasonido intraoperatorio, de ecografía intraoperatoria, que es elegantísimo, sencillísimo y tiempo real. No es una ficción, estás en el tiempo real que colocas el aplicador, estás identificando el lecho quirúrgico, sus profundidades y la toma de decisiones. Me parece que no tengo ninguna más. Doctor, no hay más preguntas por el momento. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, bienvenida. Mandan saludos desde Argentina, desde Uruguay, están mandando saludos. Bueno, los argentinos son predilectos míos, pero los uruguayos también. Bueno, Felipe, Bueno. ¿quiere agregar algo más? ¿Despedirse? Nada más, sí, volver un poco a retomar la idea original. Estamos hablando de una forma de tratamiento que ya tiene su tecnología adecuada, que tenemos la fortuna de que es una tecnología fácilmente incorporable y que lo único que requiere es mentalidad de equipo, trabajo de equipo, hacer las cosas como es la medicina moderna hoy en día. Es imposible hacer medicina avanzada si no hay mentalidad de equipo. Esta es una tecnología, la que existe actualmente miniaturizada, más que razonable para ser incorporada y llevada a los enfermos. Bueno, doctor, muchas gracias. Fue un placer escucharlo, como siempre. A mí me genera mucha alegría porque cuando escucho estas presentaciones con estos resultados tan buenos, tan maravillosos, de verdad que es satisfactorio. Pero más satisfactorio va a ser cuando en el futuro, ojalá no tan lejano, podamos mostrar resultados de nuestra región similares a estos resultados buenos en pacientes de nuestra región. Así que bueno, muchas gracias de verdad por su tiempo, muchas gracias a todos los que han participado, y bueno, esperemos que que es el primer seminario de todo este ciclo de difusión, sea de referencia para que los próximos sean igual de buenos o mejores. Bueno, muchas gracias, que esté bien, doctor, nos vemos en la... Muchos recuerdos a todos. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Hasta luego.